Amén. Y así puesto de pies, hermanos, buscan en sus Biblias el el segundo libro de Samuel. El segundo libro de Samuel. Y mientras ustedes lo buscan, le voy a decir que en 2 semanas voy a empezar una serie sobre el libro de Efesios. Comienza a leer Efesios. En 8 días estará con nosotros el hermano Rubén de Ruz, trayendo la palabra. Pero por ahora busquen sus Biblias en segundo libro de Samuel, capítulo 7, y voy a leer de 1 al 17. Es muy importante. Para que vean cómo llegó a lograr el pacto davídico, donde tiene su inicio, donde empezó, fue aquí el pacto davídico. Mira conmigo, capítulo 7, segundo de Samuel. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda, y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán, diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, ¿he hablado yo palabra alguna a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé de redil tras de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como el principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos, asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciera mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Muchas veces, muchos están pensando en Salomón, que ese es el hijo que va a levantar una casa, y por supuesto lo hizo. Pero vamos a ver también, él está hablando de Jesucristo, que también fue llamado hijo de David. Pero ¿cómo comenzó todo eso? Dios vio el corazón de David. Primeramente, hermano, David era celoso por el Señor. Él tenía mucho celo por el Señor. Él miró alrededor y se dio cuenta de algo. Se dio cuenta que por la misericordia del Señor, él disfrutó reposo y mucha prosperidad.
David se hizo súper rico, hermanos. Él tenía, si en dólares de él sería como multibillonario, miles de millones de dólares. Para que tengan idea, con todo lo que tenía David, Trump sería como un pobre, para que tengan una idea. ¿Ok? Él tenía tanto reino, él gobernaba sobre un reino enorme. No era como el país chiquito de Israel que se ve hoy en el mapa, era enorme. Y vemos también entonces que él pudo vencer y tomar la ciudad de Sión, que después fue llamado Jerusalén. Y es es llamado la ciudad de David, Jerusalén. Y tanto que aún un día vendrá una nueva Jerusalén descendiendo del cielo, leer Apocalipsis. Y después vemos que el filisteo fue derrotado, sus enemigos también, todos, pero más los filisteos fueron derrotados. Y vemos también el arca del pacto estaba en su lugar. Y antes se lo llevaron, pero ahora sí estaba en su lugar el arca. Entonces todo estaba muy bien, todo estaba yendo muy bien para él. Y él se dio cuenta. Entonces, algo que tiene a David, aunque él estaba viviendo una vida muy cómoda, muy próspera, y no tenía enemigos, tenía una vida, pero podemos decir súper ahora fácil. Algo que tiene a David, no pensó ahora en su comodidad, no pensó ahora lo tengo hecho, porque muchos de nosotros, hermanos, cuando el Señor nos prospera, olvidemos de Él. ¿Sí? ¿Sabe cuando pensamos en Él? Cuando todo nos va mal. Y no debe de ser así. Y David no era un hombre así. Todo le iba muy bien, pero algo le inquietó. ¿Y qué fue que le inquietó? Bueno, viendo que él mismo vivía en casa lujosa, un palacio, y él se dio cuenta que el Señor todavía estaba en un tabernáculo, una carpa, una tienda, y el arca entre cortinas, y él quería hacer una casa hermosa para su Dios, una mejor que la de él. Dice, si yo vivo así, ¿y qué de mi Dios? ¿Por qué él anda en carpas? Pues anda en tabernáculos, como digo, entre cortinas. Entonces, vemos aquí que existía en su corazón un deseo ardiente de edificar a su Señor una casa, lo que es reconocido como templo, porque templo es otra palabra por casa de Dios. Entonces, vemos aquí en capítulo 7, y para que sepan, vamos a estar yendo a dos lugares, dos pasajes que hablan de la misma cosa, pero da diferente información. ¿Okay? Vamos a enfocar en segundo de Samuel, capítulo 7, pero también en primer libro de Crónicas, capítulo 17. Ahí está en sus notas. Estamos dando la vuelta a esos dos libros, ¿ok? En segundo de Samuel y primero de Crónicas. Vemos aquí entonces, primero, en capítulo 7, versículo 1, donde leímos. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, mira, ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Vemos aquí primero, entonces, el reposo. Él reconoció que este reposo vino de Dios. Y él sabía eso. Fue Dios que le había dado la victoria sobre sus enemigos. Fue Dios que estuvo con él. Y él sabía que él no podía, él no iba a poder tener lo que tiene si no hubiera sido por el Señor. Y él dio crédito al Señor. Y él sabía eso. Y entonces, y vemos también, y que él sabía que venía de Dios. Ahora, y entonces algo más, vemos, él produjo en David toda esa prosperidad, toda esa bendición, una inquietud. Sí, nosotros muchas veces, nuestras inquietudes vienen cuando sufrimos. Pero la inquietud de David vino cuando él no estaba sufriendo. Eso dice algo de su corazón, de su integridad. Y nosotros también debemos a veces tener inquietudes por cosas buenas.
Pero nosotros vemos aquí entonces que David tuvo una inquietud y él no estaba bien. Entonces él dijo, hey, yo estoy en una casa muy hermosa y mi Dios está en una carpa, una tienda. ¿Qué es eso? Entonces, él produjo en él esa inquietud, pero fue una buena inquietud. Por eso fue bendecido él y por eso hasta hoy Jesús es reconocido como hijo de David. Porque Cristo vino por el linaje de David. La genealogía de David incluye a Jesucristo. Entonces vemos aquí ahora entonces algo más. La humildad de David. No nada más el reposo, pero su humildad. En versículos 2 y 3. Porque usted mira aquí, dijo, y aquí dice, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Él no tenía esa mirada que mirando hacia arriba, que todos están menos de él. Él veía algo que para él era incorrecto. Como yo soy tan bendecido y mi Dios está en un tabernáculo ya viejo, desgastado, y el arca está entre cortinas, yo vivo entre paredes de cedro. Y sin duda oro también, y plata, y toda clase de metales. Entonces, vemos aquí, entonces, él era un hombre que él entendió de dónde venían sus bendiciones. Compara a David con Nabucodonosor. Si usted mira conmigo en Daniel capítulo 4, van a ver algo interesante aquí. Mira la diferencia entre los dos. Los dos tenían mucho poder. Los dos eran en aquel entonces, en tiempos de ellos, el rey del país más poderoso, más rico. Y él estaba mirando Babilonia y David está mirando Jerusalén y su palacio. Y usted mira entonces capítulo 4 de Daniel y mira la diferencia entre los dos. En versículo 4, dice 4:4, yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Así estaba como David, tranquilo, reposando. No había ningún problema. Y usted sigue leyendo y está dando su testimonio aquí en capítulo 4, Nabucodonosor. Y después usted mira aquí, más adelante, y mira versículo 30. Y vamos a ver aquí versículo 29. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, estaba paseando, tenía reposo, estaba tranquilo todo. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿Y qué pasó? Mientras estaba diciendo esas palabras, mira lo que yo hice, mira mi Babilonia, lo hice con mi fuerza. Y versículo 31 dice, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos, de 7 años, pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Bueno, ¿y qué pasó? En esa misma hora se hizo como un animal. Comenzó a crecer el cabello, las uñas, y vivió 7 años comiendo como un animal, viviendo como un animal. Pero después algo pasó. Y versículo 36. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí y mis gobernadores. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta. Algo pasó y Dios le devolvió su reino después de 7 años.
Versículo 34. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Y él se dio cuenta que lo que recibió vino de Dios, pero tuvo que vivir como un animal por 7 años. Y después Dios le volvió su razón, y él entró a la razón y se dio cuenta y alabó a Dios. Bueno, David no tuvo que pasar por eso. David ya sabía que lo que él tenía venía del Señor. Ahora, yo no digo que nosotros vamos a convertir en monstruos o animales como Nabucodonosor, pero sí le digo, Dios tiene manera de humillarnos cuando nosotros comenzamos a creer que todo lo que tengo viene de Dios. Déjame decir una cosa. Nada que tú tienes viene de Dios. Ni el aire que tú respiras viene de Dios. Ni los pulmones que tú usas para respirar el aire que tú respiras no viene de Dios. Porque tu vida, tu cuerpo, tu espíritu está en sus manos. Todo lo que tienes viene de Él. No hay nada que tú puedas decir que tú tienes, que has logrado, que no vino del Señor. Y esa es la diferencia entre David y Nabucodonosor. Porque es muy importante entender eso. Y tanto que hasta en 1 Corintios 4 dice, creo que es versículo 7 o 9, donde dice, ¿y qué tienes que no has recibido del Señor? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como que si no lo recibiste? Hermanos, nadie aquí ni escogió su día de su nacimiento, ni su día de su muerte. Y en el medio también, Dios está en control de todo. La diferencia es, hay muchos Nabucodonosores en el mundo que miran sus vidas, miren lo que yo hice. Pero hay pocos David que dicen, miren lo que Dios me ha dado. Dios ha sido bueno conmigo. Él merece lo mejor. Ven ustedes. Vemos entonces aquí, hermano, que él vio sus bendiciones como una manera de bendecir al Señor. Y es muy importante aquí también. Ya comparamos David con Nabucodonosor. Pero el Señor quería bendecir, David quería bendecir al Señor. El Señor me ha bendecido tanto, ahora es mi turno, yo quiero bendecirle a Él. Yo hablé un poco de eso la semana pasada, que nosotros podemos bendecir a Dios. ¿Ok? Y sí podemos. Por eso Él es muy bendecido cuando nosotros le alabamos, cuando damos las gracias, cuando tenemos un espíritu agradecido y estamos llenos de gratitud y nuestra copa está rebosando. Él es bendecido con eso. Pero cuando somos nosotros egoístas y orgullosos, arrogantes, Él resiste a los soberbios, dice la Biblia. Da gracia a los humildes. Vemos entonces aquí la humildad de David. Y él no veía sus bendiciones como una manera para satisfacer su ego, sino para bendecir al Señor. Y vamos a ver eso antes que termine el mensaje. Ahora vemos entonces la respuesta del Señor, de Jehová. Y ahí hay que buscar en capítulo 17 también, un poquito más detallado, en el primer libro de Crónicas, en capítulo 17. Y usted ve lo que dice aquí, ¿ok? Primero, vemos aquí que el Señor le dio una respuesta. Y ustedes ven en capítulo 17, empezando en versículo 3. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán, diciendo, ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite. Y veamos aquí entonces primero, hermanos, que el Señor le dijo, no lo vas a hacer. Y por eso titulé el mensaje, cuando Dios dice no. Y vamos a ver más adelante qué es lo que implica todo eso. Porque muchas veces en nuestra vida Dios dice no, pero somos tercos y queremos hacerlo como quiera. Es muy importante entender eso. Primero, Él vio y escudriñó el corazón de David. No hay que buscarlo ahora, pero en segundo de Crónicas, cuando Salomón está dedicando el templo por medio del Espíritu Santo, él dice que David era un hombre íntegro de corazón. Búscalo después en segundo de Crónicas.
¿Ok? Ahí capítulo 6, ahí están sus notas. Él escudriñó el corazón de David, hermanos. Él escudriña todos los corazones. El Señor es el que escudriña los corazones. Nosotros no podemos hacer eso, mas Él sí. Y vemos también que se le prohibió la construcción del templo. Se le prohibió. Es algo muy hermoso. Tenía buenas intenciones. Y Dios dijo, no. Y eso es muy importante entender eso. Se le prohibió la construcción del templo. Ahora usted ve, ¿era malo querer hacer un templo, una casa para Dios? No era malo. Y entonces, ¿por qué el Señor no lo permitió? Porque él había derramado mucha sangre, era un hombre de guerra, y Dios quería otro hombre que no derramaba sangre para edificar su casa. Iba a ser Salomón. Pero algo más que eso vamos a ver. Pero primero, es muy importante entender eso. Muchas veces queremos hacer algo bueno y de corazón, quiero hacerlo, y el Señor cierra puertas. Ahora tenemos nosotros entonces dos opciones: tratar de forzar la puerta o aceptarla como voluntad de Dios. ¿Ok? Es muy importante entender eso. Y vamos a ver que Dios siempre contesta las oraciones de su pueblo, pero a veces no contesta según su gusto. Él siempre dice que sí o no, o después. Sí, no, después. Nunca tal vez. Nunca te deja adivinando sí. Tal vez no. O no, o sí, o después. Y en este caso, Natán pasó por alto. Pues sí, mira lo que dijo Natán. Versículo 2. Aquí en 1 de Crónicas, 17:2. Y Natán dijo a David: haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Esta es una falacia. Este es un gran error que este gran hombre de Dios, Natán, hizo. Y el Señor luego lo hizo tragar sus palabras. Porque no es correcto lo que dijo Natán. Suena correcto. Y hasta hoy en día usamos eso. Pues si está en tu corazón, Dios está contigo, sigue adelante. No. No porque algo está en tu corazón, es voluntad de Dios. Y vemos aquí, Natán pasó por alto. Él ha estado con David en todo lo que David hizo. Le dio victoria, le dio riquezas, le dio paz. Pero él dijo, aquí está la palabra Natán, y dijo lo mismo también en Samuel. Dice, y Natán dijo a David: haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Pero aquí vemos ahora algo pasó. Versículo 3. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo, ¿sabes? Se acostó a dormir. Levántate, Natán, no vas a dormir, vas a arreglar un error que tú hiciste. Tú diste luz verde a mi hijo, a mi siervo David, y yo tengo una luz roja. Tú te equivocaste. Tú hablaste por ti, pero no por mí. Aunque tú eres profeta, en ese momento tú hablaste como Natán y no hablaste en el nombre del Señor. Entonces, y así va a acostar esa misma noche. Y mire versículo 3. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo: ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová. Ahora no es Natán, ahora es Dios. Tú no me edificarás casa en que habite. Natán dijo que sí. Y David estaba muy contento porque él lo tomó como profeta de Dios, y David respetaba a Natán como siervo de Dios. Pero Natán, en ese momento, no habló siendo guiado por el Señor, habló siendo guiado por sus emociones. Yo creo que estaba de acuerdo. Sí, haz lo que está en tu corazón. Y después el Señor le habló a Natán: ve a David y dile que no. ¿No ven ustedes algo aquí? Aún los siervos de Dios se pueden equivocar. No porque tú quieres hacer algo de tu corazón y tú vas con el pastor: amén, hermano, haz lo que está en tu corazón. Y tal vez no es del Señor. Yo hablé por mi propia cuenta, no en el nombre del Señor. Si lo que digo es, hay que cuidar. Y eso es lo que pasó aquí. Él era un buen hombre, Natán. David era un buen hombre. Los dos eran buenos. Los dos querían eso. Pero no era voluntad del Señor. Dejaron que sus emociones tomaran control. Entonces, y vemos aquí entonces,
que el Señor tenía otros planes. Primero le dijo, otro edificaría el templo en vez de David. Se lo dijo en 2 de Samuel 7. Y vamos a regresar a 2 de Samuel. Yo dije, vamos a estar en los dos libros. 2 Samuel y 1 de Crónicas. Ahora en 2 de Samuel es el mismo evento, pero hay diferentes puntos que se ven en uno que no se ve en el otro en la documentación. So, usted ve aquí ahora en el capítulo 7 de 2 de Samuel. Miren lo que dice versículos 12 y 13. Y cuando tus días sean cumplidos, que Dios tiene, Él sabe cuántos días. Él no dice cuando muera, dice cuando tus días sean cumplidos. Todos tenemos un día para morir. Y eso es cuando nuestros días se han cumplido. Y hasta que no se han cumplido tus días, tú puedes estar bien enfermo y todo cree que vas a morir. No vas a morir hasta que tus días sean cumplidos. ¿Okay? Porque el Señor es el que decide. So, veamos aquí. Y duermas con tus padres, versículo 12. Yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. En otras palabras, David tenía ese deseo de hacerlo, pero Dios dijo, voy a cumplir con tu deseo, pero tú no vas a ser la persona. Entonces, fue Salomón. Y ya sabemos eso, no hay que estar mirando todos los versículos. Sabemos que Salomón, su hijo, fue usado para construir el templo, y hasta fue llamado por muchos el templo de Salomón. Pero el hecho es, otro edificaría en vez de David. So Dios dijo, no, sí y no. Sí, va a haber un templo, pero no, tú no lo vas a hacer. Y David, pues, hace todo. Entonces el Señor, dice, afirmará una casa y un reino eterno para David. Sí, David, tú quieres hacerme una casa de cedro, una casa de material, yo te levantaré una casa eterna. Y es lo que Dios estaba diciendo a David. Usted mira 7:16 de Samuel. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Y David no puedo creer, eso no pasa con los hombres. Y usted sigue leyendo, pero sí es. Dios tenía un plan mucho más grande. Pero él vio el corazón de David y lo bendijo grandemente. Es comúnmente reconocido esto como el pacto davídico. Es muy importante entender eso. Hay diferentes pactos en la Biblia. Hay el pacto abrámico, hay el pacto davídico, hay el pacto de Noé también. Hay diferentes pactos. Hay el nuevo pacto que el Señor hizo, estableció. Esta vez un día sería bueno estar estudios en la noche sobre los diferentes pactos en la Biblia. Pero bueno, vemos entonces aquí ahora la reacción de David. Porque tome en cuenta que el Señor estaba dando aquí doble profecía. Uno es, tu hijo va a edificar mi casa, y Salomón lo hizo. Pero también habló de otra casa eterna, que es la iglesia, y Jesús está edificando su iglesia, su casa. Salomón era un tipo de Cristo, así como Salomón construyó el templo. Cristo está construyendo un templo espiritual con piedras vivas que somos nosotros. Y nosotros somos el templo de Dios. Y sobre esta roca edificaré que mi iglesia. Vemos entonces aquí, y por eso David no pudo. Porque David representaba a alguien más y no a Jesús en este momento. Y van a ver que Salomón representó a Cristo y el templo representa a la iglesia. ¿Y quién representó a David? Pues vamos a ver que David representa al Padre. Y por eso él no pudo edificar el templo, tiene que ser su hijo y no David. Pero David no entendió todo eso. Pero nosotros sí, porque ya tenemos muchos más años adelante y podemos mirar para atrás. Él no. Vemos entonces la reacción de David. Se puso delante de Jehová. Usted mira el versículo 18. Y entró el rey David y se puso. ¿Dónde entró? Él fue al altar, allá en el tabernáculo.
Y entró el rey David y se puso delante de Jehová. Hermanos, es muy importante entender eso, ¿ok? La Biblia dice que nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Nosotros debemos siempre de aprender que tenemos nosotros que siempre ponernos delante del Señor. Y lo mejor que podemos hacer, hermanos, es cuando algo pasa en nuestras vidas que no entendemos, aun cuando lo entendemos, debemos siempre ponernos delante de Jehová, siempre orar al Señor. No te pongas delante de otras personas, no va corriendo a la gente. ¿Y qué piensas tú? Ve al Señor en oración. Es lo que hizo David. No argumentó con el Señor. Acuérdense, hermanos, esto era el gran celo, anhelo del corazón que tenía en su corazón. Pero él aceptó la voluntad del Señor. Y no iba entonces construir. Imagina usted si David en su terquedad hubiera construido ese templo. Hubiera sido una ruina espiritual para David. No porque tú haces algo bueno para el Señor es necesariamente según su agrado. Porque lo que no es por fe no le agrada. Porque sin fe es imposible agradar al Señor. Y la terquedad nunca agrada al Señor. Vemos entonces, se puso delante de Jehová y se humilló delante del Señor. Dice aquí, y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa, mi familia, para que tú me hayas traído hasta aquí? Esa es humildad. Ahora yo tengo que confesar, yo he orado esta oración muchas veces. Casi toda la mañana yo digo: Señor, ¿qué soy yo? Tú me has bendecido, veo mi casa, mi familia, yo veo mi ministerio, veo mi vida. ¿Por qué me has traído hasta aquí? ¿Por qué me has bendecido tanto? Y yo la verdad, hermanos, creo que si somos honestos, nadie aquí merece la salvación. Nadie aquí merece lo que tenemos, lo que tiene. Debemos todo ir al Señor y decir: Señor, ¿quién soy yo? Porque tú me has bendecido en gran manera. Y no anda comparándote con otros. Compárate cómo era tu vida antes. Sin rumbo, sin dirección, sin nada. Y el Señor te ha bendecido, te ha acogido, y tú eres mi hijo, tú eres mi hija, tú eres ahora parte de mi familia y nunca te soltaré. Y tú tienes que, si tú eres un cristiano sincero, tienes que pensar: ¿quién soy yo? ¿Por qué el Señor me escogió a mí? O David así tuvo ese momento en su vida. Y vemos entonces, se humilló. Y la Biblia dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuera tiempo. Tenemos que humillarnos. Sí, hermanos, el secreto es irónico, pero el camino hacia arriba es hacia abajo. El camino hacia abajo es hacia arriba. ¿Cómo es eso? Cuando tú te humillas, estás yendo hacia abajo, humillándote, sometiéndote al Señor, Él te exaltará. Cuando tú te exaltas, Él te humillará, Él te va a humillar. La mejor manera de, si tú quieres vivir una vida bendecida por el Señor y con esa prosperidad, humíllate y Él te exaltará. Pero cuando fuera tiempo, no en tu tiempo, no en mi tiempo. Y entonces no olvides de eso. El camino hacia arriba es hacia abajo. Y el camino hacia abajo es hacia arriba. Tú escoges. Pero humíllate delante del Señor. Humíllate bajo su poderosa mano. Y Él, es una promesa, y Él te exaltará cuando fuera tiempo. Vemos entonces, Él se humilló delante de Jehová. Y reconoció la grandeza y la generosidad de Jehová. Ahí tendríamos que regresar en 1 de Crónicas, que le dije, los dos lugares vamos a estar mirando. En 1 de Crónicas, en capítulo 17, mira lo que él dice, versículos empezando con el versículo 17. 17, primer libro de Crónicas. Mira cómo contesta David. Y aún esto, oh Dios, ¿te ha parecido poco? Pues que has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano,
Y me has mirado como a un hombre excelente, oh Jehová Dios. ¿No es interesante eso? Eso es lo que es la justificación. Dios nos mira como hombres y mujeres excelentes. ¿Por qué? Porque la excelencia de Cristo reposa sobre nosotros. Él tomó nuestros pecados sobre sí mismo en la cruz, y Él derrama su justicia, su excelencia sobre nosotros. Y Dios nos mira como que somos excelentes, perfectos, aunque no somos, pero así Él nos mira. Porque cuando Él te ve, cuando Él me ve, si tú has puesto tu fe en Cristo, Él no te ve, Él ve a Cristo. Porque nosotros morimos y resucitamos ¿con quién? Con Cristo. Entonces David dijo esas palabras: me ves como hombre excelente. Y él sabía que no era excelente, pero estaba dando gracias a Dios. Él reconoció la grandeza y la generosidad. Dice: ¿qué más puede añadir David pidiendo de ti para glorificar a tu siervo? Mas tú conoces a tu siervo, oh Jehová. Por amor de tu siervo y según tu corazón has hecho toda esta grandeza para hacer notorias todas tus grandezas. ¿No ven ustedes? Él está reconociendo todo lo que Dios hizo por él. Vemos después también, no nada más que reconoció esa reacción de David, reconoció. Y mi hermano, ¿reconoces tú, cada uno aquí, la grandeza y la generosidad de Dios que ha sido derramado en tu vida? Todo lo que Dios te ha dado. Hermanos, a veces no tenemos lo que queremos. Nadie tiene todo lo que quiere. Pero ¿sabe qué? No me importa el más pobre que está aquí. El más pobre. Tú eres una persona bendecida grandemente por el Señor, si tú conoces a Cristo. Y quiero que sepa una cosa: la grandeza del Señor es inescrutable. No podemos ni indagar para ver lo bueno. Yo no tengo idea de lo que Él tiene para nosotros. Pero un día vas a ver que el más pobre en el Señor es mucho más rico que el más rico de este mundo. Eso es un hecho, hermanos. Y vemos entonces, Él reconoció y creyó y clamó las promesas del Señor, de Jehová. Mire el versículo 23. Después que él dio gracias a Dios, reconoció su grandeza y su generosidad, ahora él está orando, ahora está pidiendo, clamando algo. Ahora pues, Jehová, la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de su casa, que es su familia, sea firme para siempre y haz como has dicho. Permanezca pues y sea engrandecido tu nombre para siempre, a fin de que se diga: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, es Dios para Israel. Nada más de Israel, para Israel. Y Dios es tu Dios, hermanos, pero también es Dios para ti. Él nos bendice. Todo lo que Él hace es para nosotros, para nuestro bien. Y sea la casa de tu siervo David firme delante de ti. ¿Y sabes lo que es irónico? Nosotros pertenecemos ahora a la casa de David, porque somos hermanos de Jesús, y Jesús es hijo de David. Interesante, nosotros pertenecemos también bíblicamente a la casa de David, porque Dios la estableció para toda la eternidad. Vemos entonces ahora algo muy bonito también, y veamos aquí versículo 27. Y ahora has querido bendecir la casa de tu siervo. Y nunca olvida de eso. Cuando Dios nos bendice, no es por obligación, no es a fuerzas, es porque Él quiere bendecirnos, hermanos. Nunca olvida de eso. Nunca atribuye nada mal a tu Dios. Él quiere bendecirte más de lo que nosotros imaginamos y mucho más de lo que merecemos. Para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová, la has bendecido y será bendito para siempre. Bendijo su casa y dijo: ahora tú también serás bendito, Jehová. Ven ustedes aquí, todo eso porque Dios dijo no. Todo porque David quería edificar una casa para el Señor. Aunque el Señor dijo que no, tuvo mucho más para David de lo que David esperaba. Y creyó y clamó las promesas,
Y algo más. No lo edificó, pero continuó en la preparación para la edificación del templo. Es interesante eso. Y ustedes miran aquí conmigo en capítulo 29 del primer libro de Crónicas. Es el fin, el último capítulo de Crónicas, de primer Crónicas. Miren lo que dice. Los primeros 3 versículos. Después dijo el rey David a toda la asamblea, porque ya está viejo y iba a morir: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombres, sino para Jehová Dios. Está diciendo David, cumpliendo con la voluntad del Señor. Tanto lo que él quería hacer, él quería verlo antes de morir, pero él sabía ahora, lo pasó al manto a su hijo, y su hijo iba a cumplir con su sueño, pero no él, su hijo. Entonces él dice a la asamblea, versículo 2, y yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios. Tome en cuenta, todas sus fuerzas. Él quería hacerlo. Lo tenía ya los planos y todo, quería hacerlo. Tiene todo hecho, listo. Dice aquí, oro para las casas de oro, cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas, y piedras de mármol en abundancia. Imagínese usted todo lo que tenía él. Pero aparte de eso, eso es lo que tenía atesorado allá en la, vamos a decir, la bodega oficial del rey. Pero ahora su personal, su gasto personal. Dice aquí en versículo 3, además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular, es decir, mi tesoro privado, oro y plata que, además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. ¿Ven ustedes? Él estaba preparando todo. Cuando Salomón ya agarró el reino y las riendas y comenzó a construir, ya todo estaba preparado. Su padre dejó todo preparado. Y Cristo también. Dios escogió a las piedras preciosas y Cristo está edificando la casa con las piedras vivas que Dios le había dado antes de la fundación del mundo. Y por eso David no pudo construir, porque Dios quería mostrarnos un retrato, una foto de Cristo edificando su iglesia con ayuda del Padre, y nosotros somos la iglesia. Quiero que entiendan eso. Ahora, ¿qué es la conclusión de todo eso? Hay mucha doctrina aquí, pero también hay muchas cosas prácticas. Primero, hermanos, David quiso bendecir a Dios. Y por medio de la casa del templo, el pueblo fue bendecido. Es muy importante entender que somos bendecidos para bendecir. No somos bendecidos para acumular tesoros para nosotros y a los nuestros. Recuerda lo que dijo el Señor a Abraham. Y en ti serán benditas todas las familias o las naciones de la tierra. ¿Recuerda? Pero Él es bendición. ¿Por qué? Abraham. Porque Dios lo bendijo. Pero Dios quería bendecir al pueblo por medio de Abraham. Al mundo por medio de Abraham. Y en ti será bendita todas las naciones de la tierra. El Señor, hermanos, nos bendice. ¿Pero por qué? Para que seamos bendición para otros. En todos. En tu tiempo. ¿Ok? En tus talentos. En tus tesoros. Y eso convierte en tu testimonio. Y por medio de tu vida, otros son bendecidos. Toda bendición que recibimos del Señor, sea económico, físico, espiritual, material, todo es para que Él sea bendecido. Nosotros bendigamos a Él y otros sean bendecidos también. ¿Sabe? Hay 2 mares allá en Galilea. Hay el mar de Galilea, hay el mar muerto.
El mar de Galilea es muy bonito, pasa el Jordán, pasa por ahí y después aquí está el Jordán, llega al lago, el mar de Galilea, después sigue el Jordán. Y después llega abajo y está el mar muerto. ¿Por qué? Porque no el mar recibe. Y no hay vida en el mar muerto. Muy salado. Muchos creen que era donde estaba Sodoma y Gomorra. Yo no sé, pero es un mar muerto, nada más recibe. Pero Galilea, ahí donde los pescadores van y pescan, hay vida marina, hay peces para pescar, hay comida, hay vivienda para los pescadores, es bendición. Pero el mar muerto está muerto. Y esa es la diferencia entre cuando tú nomás quieres recibir bendiciones y nada sale. Tu vida va deteriorándose más y más. Y aunque tú eres cristiano, tu impacto, tu testimonio se va apagando la luz poco a poco como un foco que está perdiendo su energía hasta que te quedas sin nada. ¿Por qué? Te convertiste en un mar muerto y no mar de Galilea. Y Dios nos bendice para que seamos bendición para otros, hermanos. Y no nada más eso, en todo. Cuando Dios me llamó a ser pastor, a servirle, Él me dio a entender fácilmente, rápidamente. Yo te llamé para que tú bendigas a otros, no para que te levantes el cuello y te creas más que otros. No con señorío, sino con amor hay que tratar el pueblo de Dios. Y veamos entonces ahora también, segundo punto de la conclusión, el hecho de que el Señor está siempre con nosotros no significa que podemos hacer todo lo que está en nuestros corazones. Le voy a dar unos ejemplos. Aquí es uno con David, ¿verdad? Él quería tanto construir el templo. Era el anhelo de su corazón. Él tiene todo preparado. No tú, David. Será otro. Ustedes pueden mirar después en capítulo 16 de Hechos. Ahorita no hay tiempo, pero Pablo quería ir a Bitinia. Quería ir a Asia. El Espíritu Santo dijo, no, le prohibió. Fue prohibido por el Espíritu Santo a Pablo ir a Bitinia. ¿Por qué? Porque Dios tenía otro planeado para ir a Bitinia y no era Pablo. ¿Y sabe qué? Sería bueno tal vez mirarlo conmigo en Hechos, porque estoy explicando mucho y si ustedes no leen no van a captar. Y a veces he aprendido algo, hermanos. Cuando oímos y vemos, más se queda en nuestras mentes que nada más oímos. Pues usted mira conmigo en capítulo 16 de Hechos. Y dice aquí la palabra de Dios. Y déjeme buscarlo. Usted mira capítulo 16. Sí, aquí está. Y versículo 6. Pablo está con Pablo. Lucas escribió esto, pero estaba con Pablo. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. No pudo ir con los de India y los chinos. No pudo. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Ahora, hermanos, ¿es malo predicar el Evangelio en Asia? ¿Era malo predicar en Bitinia? No. Si era pecado para Pablo porque el Espíritu Santo le prohibió. ¿Es malo construir un templo para Dios? No, pero sería pecado para David porque Dios le prohibió. ¿Me explico? Tú puedes tener un deseo de hacer algo bueno para el Señor, mas Él pone un alto. No es para ti. Y sigue, versículo 8. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie y rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Ahí fue, el Señor le abrió la puerta. Él fue a Macedonia. Macedonia estaba Filipos y Tesalónica. En vez de ir a Asia como él quería, Dios lo quería a Europa. Y por eso la iglesia creció mucho en Europa. ¿Quién fue su primer convertido? Lidia, en Europa, en Filipos, una mujer. Entonces vemos aquí que Dios tiene otros planes, pero quiero que mira conmigo algo interesante. Mira conmigo Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1.
Es interesante. Pedro manda saludos. Mira a dónde. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el expatriado, es decir, los judíos creyentes que por persecución tuvieron que irse. ¿A quién? ¿A dónde? En el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia. ¿No quería Pablo ir a Asia? Dios, no vas, fue prohibido. Y Bitinia, ¿no quería Pablo ir a Bitinia? Le fue prohibido. Pero Dios usó la persecución y otros hermanos fueron y llevaron el evangelio. No era una misión apostólica en Bitinia, era una misión eclesiástica. Dios envió la iglesia para predicar el evangelio a los expatriados. ¿Sí ven cómo Dios obra? Pero si Pablo hubiera ido, hubiera sido una confusión. ¿Y cómo estaría Europa hoy? Nunca hubiera oído el evangelio tal vez, quién sabe. Pero el hecho es, quiero que entiendan, el hecho de que el Señor está con nosotros, no quiere decir que hacemos todo lo que está en el corazón, hermanos. Cristo oró 3 veces para no ir a la cruz. Y la respuesta fue no, tú vas a la cruz. Pablo oró 3 veces que le quitaron un demonio que seguía por vida. El Señor dijo, no, bástate mi gracia. No porque tú amas al Señor, que automáticamente todas las respuestas que tú pides, Señor, será sí, sí, sí. No, a veces viene no. Y a veces después. Muy importante eso. Ahora, cuando recibimos un no por respuesta, siempre es porque Dios tiene algo mejor para nosotros. Dios dijo no a Pablo a Bitinia, pero sí a Macedonia, y fue a Filipos, fue a Tesalónica. Y tenemos 3 epístolas. A los filipenses y 1 y 2 tesalonicenses, porque Pablo obedeció al Señor. No hay ninguna carta a Bitinia, pero un saludo que mandó Pedro. Pero de veras, piénsalo. Y también, hermanos, no debemos de confundir la redirección con el rechazo. Dios no estaba rechazando a David. Estaba diciendo, David, ese templo será construido, pero no por tus manos, será otro. Pablo, tú no puedes ir a Bitinia, irán otros. Pero tú vas a ir a otro lugar. No, Dios no siempre, no es que dice no por ser necio. Cuando Él cierra una puerta, tenlo por seguro, Él va a tener otra puerta abierta para ti. Tenlo por seguro. Así pasa, hermanos, así sucede. Y entonces también es prudente alabar a Dios en todo momento. Y ahí está en Salmo 34:1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Quiere decir, aun cuando me dice no, bendeciré a Jehová. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Hay que alabarle siempre. No cuando nada más te da la gana porque todo salió muy bien. No, aun cuando las cosas salen no según tu deseo y según tu gusto, tú alabas al Señor. Es nuestro deber de alabarle, porque esa es nuestra manera de bendecirle. Yo no puedo dar dinero, yo no puedo dar propiedad, yo no puedo dar, todo es de Él. Lo único que le puedo dar es alabarle. Y de continuo. Y también siempre debemos de enfocar en el reino en vez de en nosotros mismos. David enfocó en el templo. Pablo quería mucho ver almas salvas. Él hacía todo para que las almas se entregaran a Cristo. Nosotros tenemos que entender que el reino es mucho más que venir un domingo a la mañana, a las 11 de la mañana, adorar a Dios, ir a la casa y olvidar del Señor. Es 24 horas. Es 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Debemos siempre de enfocar en el reino. ¿Por qué? Hermanos, Cristo dio su vida por las ovejas. Cristo dio su vida por la iglesia. Cristo está edificando su casa, su iglesia, su templo. ¿Y sabe qué? Él nos llama colaboradores. Somos colaboradores. Debemos de pensar más, hermanos, y amar más a nuestros hermanos, y pensar más en su bienestar, y no tanto en nosotros, nada más mis necesidades, mi presupuesto, mis cuentas, mis hijos, mis padres, mi esposa, mi esposo. No.
sigue pensando en esas cosas, debe ser responsable en su hogar, pero no olvida. Así como David pensó en el templo, nosotros tenemos que pensar en la construcción del templo. Porque Dios está construyendo una casa espiritual para recibir alabanzas y sacrificios espirituales, como dice la Biblia, a la cual nosotros pertenecemos y lo que somos. Somos la casa de Dios. So, hermanos, yo no digo si Dios dice no. Cuando Dios dice no en tu vida, acéptalo. Deja de hacer berrinches, chillar y pelear y patear con un niño que quiere algo en el H-E-B o en Walmart, que quiere un dulce, y no puede, y comienza a hacer berrinches. Seamos más maduros, seamos más realistas en nuestra relación con el Señor. Y seamos más fieles, porque la fe no más recibir lo que tú quieres, la fe es recibir lo que tú no quieres de la mano de Dios. Cristo no quería la cruz, oró 3 veces, pero Él aceptó la cruz, porque fue fiel. Y tal vez algo que tú quieres tanto y no vas a tener, o algo que tú no quieres y lo vas a tener, acéptalo. El Señor sabe lo que está haciendo más que tú, tenlo por seguro. So, vamos a orar. Si alguien quiere orar, pasar aquí al altar, puede pasar a orar, pero vamos a orar ahorita primero. Padre nuestro, gracias por este día. Gracias por tu palabra, Señor, porque en ella vemos tantas cosas. Tú eres un Dios amoroso y enséñanos, Padre, a ser maduros y aceptar tus respuestas negativas, así como las positivas, Padre. Sabiendo que todo nos ayuda para nuestro bien, porque somos los llamados conforme a tu propósito. Y tú nunca harías algo para hacernos daño, pero si sufrimos es para hacernos algo mejor, para bendecirnos. Señor, obra en nosotros, haz de nosotros un pueblo no nada más fiel, pero más sabio, más obediente, más sumiso. Padre nuestro, si alguien aquí no te conoce, toque su corazón para que él o ella reciba a Cristo este día. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.